tardes. Bienvenidos a esta última actividad del día, del primer día en el que estamos celebrando muy contentos los 20 años de la línea de educación artística de la maestría en desarrollo educativo aquí de la UNED. Hoy, en esta sesión, pues bueno, vamos a presentar al grupo de egresados que ha participado en un programa, en una estrategia de aprendizaje muy importante para nuestro país y que le dio continuidad pedagógica a los estudios durante la pandemia, que es el programa Aprende en Casa. Y todos ellos son egresados de la maestría y participaron en el desarrollo de esta estrategia específicamente para educación artística. Y entonces, bueno, pues el título de la mesa, haciendo honor a ello, como ustedes van a escuchar a lo largo de los relatos que ellos nos planteen en una primera parte que tenemos, en donde va a participar cada uno, nos van a relatar cómo pasaron de guionistas a docentes actores. Y nos van a platicar sus experiencias en este programa, en el programa Aprende en Casa. Y bueno, pues diríamos que podemos mirar esta estrategia y este programa desde diversos puntos de vista, pero dado que estamos celebrando, nos quieren echar porras. Entonces, lo que les pedimos es que platicaran, era acerca, por supuesto cada uno va a dar su punto de vista, pero qué les había dado la maestría que habían puesto en práctica en este programa. Y luego diríamos que en retorno, les pedimos también que pensaran en qué nos daría ese programa para desarrollar nuevas miradas, nuevas perspectivas en la maestría y en la línea que aún continúa. Entonces, pues diríamos que eso es lo que va a atravesar el desarrollo de la mesa. Voy a presentar a cada uno de ellos y van a exponer algunas ideas. Bueno, nuestro primer participante es Manuel Alejandro Cárdenas Cuevas, que es actor, docente artístico, gestor cultural, estudió literatura dramática y teatro con especialidad en actuación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es egresado de la maestría en desarrollo educativo en la línea de formación de educación artística por parte de la UPN y el SENAT. Igualmente cuenta con una segunda maestría de teatro y artes escénicas por la Universidad Internacional de La Rioja en México. Ha actuado en más de 35 puestas en escena que se han presentado en distintos teatros de la República Mexicana y en Europa del Este. Colabora con el Centro Nacional de las Artes en diversos proyectos de formación de docentes de artes para el Magisterio Nacional. Asimismo, es profesor en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Actualmente, funge como jefe del Departamento de Artes en la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, en el que tuvo a su cargo la coordinación del equipo académico de artes en el nivel primaria para los programas televisivos de Aprende en Casa. Muchísimas gracias, Alejandro. Adelante. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Realmente para mí es un honor estar aquí porque la experiencia que vivimos juntos en Aprende en Casa con 42 docentes que provenían del ecosistema CENART, porque han cursado los diplomados del Centro Nacional de las Artes, porque son egresados también de la maestría y porque compartimos una visión, una filosofía sobre lo que es la educación artística. Cuando comenzó toda la emergencia sanitaria a raíz de la pandemia, mi primer acercamiento con Aprende en Casa fue como guionista en la primera fase de los programas televisivos. Yo estuve realizando los guiones para tercer año y cuarto año de primaria en la materia de artes, en el área de artes y también en secundaria. Cuando comienza el ciclo escolar de 2021 y Aprende en Casa evolucionó a una nueva fase,
donde dejó de ser únicamente una plataforma donde se transmitían videos educativos de YouTube, y lo que se intentó fue hacer un acercamiento didáctico con docentes reales, frente a cámara, con un equipo de guionistas, docentes, especialistas en cada una de las asignaturas y áreas que conforman el currículum de la educación básica mexicana, y cuyos programas estuvieron a cargo en los niveles de inicial, preescolar y primaria por parte de Canal 11 y en secundaria por parte de la Dirección General de Televisión Educativa. Para esta fase recibí la instrucción de ser el coordinador del equipo de primaria en artes. Yo me moría de miedo. Yo tenía escasos 2 años de haber ingresado a la SED, a la Dirección General de Desarrollo Curricular, y cuando recibí esta instrucción, llegaron a mi mente y a mi corazón y a mi estómago muchas preguntas, porque no sabía realmente cómo iba a proceder para lograr esta tarea, esta encomienda. Lo primero que pensé fue en buscar aliados que compartieran la visión de educación artística que aprendí en esta maestría, que he desarrollado con el Centro Nacional de las Artes en sus proyectos de formación docente, que yo trato de hacer realidad como docente de teatro y como docente de educación artística en diferentes niveles educativos en los que he participado. Y pensé en colegas que proceden de este mismo ecosistema de formación. Llamé a Saraí, llamé a Maru, llamé al maestro Arturo Viramontes, que también aquí nos acompaña, e ingenuamente pensábamos que en ese momento, con este número de coordinadores por grado, porque Saraí estaba asignada a primero y segundo grado de primaria, Arturo Viramontes a tercero y cuarto, y tenía al maestro Paco Martínez, que es un promotor de educación artística, que también participa en los programas del SENAC, coordinando quinto y sexto. Y comenzamos a convocar a docentes que nosotros conocíamos, que habían cursado el diplomado del SENAC, que eran egresados de la maestría, que eran promotores de educación artística en el Estado de México, y comenzamos a conformar el equipo. Empezamos a desarrollar los guiones a partir de un plan de diseño a partir de los aprendizajes esperados de los programas de estudio del 2017, y comenzó lo que yo llamaría gozo y de sufrimiento, de padecimiento. Porque el trabajo que hicimos en Aprende en Casa fue arduo. Estructuré mi presentación en estos 5 puntos, y lo primero que vamos a hablar es entre el gozo y el sufrimiento, el padecimiento. Y me recuerda mucho también a Diurduy, que también me habla acerca de esta dualidad que se vive en el arte y también en la educación artística. Fue un trabajo arduo. En primaria tuvimos a nuestro cargo 18 programas a la semana. 12 de primaria baja, 4 de primero, 4 de segundo, 4 de tercero, y 6 en primaria alta, 2 de cuarto, 2 de quinto y 2 de sexto. Ningún otro equipo tuvo esta carga de trabajo. A pesar de que español y matemáticas tenían 24 programas a la semana, ellos estaban organizados de tal manera que eran diferentes equipos los que atendían esta necesidad de generar los guiones y los programas de esas asignaturas para todos los grados. Pero nosotros tuvimos a nuestro cargo 18 programas, que era la locura, y no me dejarán mentir. Trabajamos de lunes a domingo, y los primeros meses, mientras entendíamos de qué se trataba esta producción televisiva, trabajar hasta 20-21 horas diarias. No dormíamos, o dormíamos 4 o 5 horas, porque no solamente teníamos que generar los guiones en compañía de los docentes en esta comunidad de práctica, sino que teníamos que estar atentos a las solicitudes de Canal 11, y los productores te llamaban a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, porque tenían alguna nota. He escuchado muchas críticas al programa, creo que muchas son loables, porque evidentemente es muy difícil traducir una clase a un formato televisivo, pero aquellos que critican
mordazmente la estrategia y que no tienen conciencia del esfuerzo que implicó para todos los que estuvimos allí participando, porque este horario era quitar tiempo con la familia, con la pareja, con los hijos, y todos nuestros compañeros lo vivieron, porque tenemos que además responder a los horarios y a la agenda que la SEP nos imponía, porque todo tenía que estar en el tiempo que nos estaban solicitando, porque los programas se estaban produciendo de manera rapidísima. Para artes tuvimos líneas maestras en primaria. Primero, y todas estaban vinculadas con los programas de estudio 2017, que era concebir a las artes como una forma de comunicación y expresión en la que los alumnos se ponen a prueba y viven experiencias para poder comunicarse y expresarse de manera original. Estas experiencias son de índole artística y estética. Trabajamos como base los elementos comunes a las artes que están marcados en el currículum, que son el cuerpo, el espacio, el tiempo, la forma, el color, el movimiento, el sonido. Promovimos siempre la formación del pensamiento artístico en las niñas y los niños. No pretendíamos formar artistas, sino lo que queríamos era que las artes se convirtieran en una forma sensible para desarrollar la percepción, la imaginación y la creatividad. Pensamos a las artes como una manera íntima para que las y los alumnos exploraran y expresaran su identidad y la relación con el mundo. Y también promovimos una mirada sensible a la multiculturalidad. Y el enfoque pedagógico que que respetamos de los programas de estudio es precisamente promover procesos creativos y de apreciación para el desarrollo de la sensibilidad, de la percepción y de la creatividad y la imaginación, fomentar la libertad de expresión en niñas y niños, buscar siempre la creación y la producción y la vivencia de experiencias artísticas y estéticas, tener como elemento fundamental el juego, lo cual también a veces se vuelve muy difícil por el formato televisivo, fomentar la reflexión en las y los estudiantes, exploraran su sensibilidad y también que valoraran la diversidad cultural. El programa de estudios y lo que nosotros hicimos, sobre todo en la fase de Aprende en Casa 2, porque para Aprende en Casa 3 hicimos experimentos con la interdisciplina y nos salimos un poquito del guión que marca el currículum oficial. Pero para Aprende en Casa 2, lo que hicimos fue respetar el abordaje de las disciplinas que el currículum solicita. En primero y segundo grado, un énfasis fuerte en danza y música. En tercero y cuarto, con las artes visuales. En tercero, con la bidimensionalidad. Y en cuarto, con la tridimensionalidad. En quinto y sexto, la experiencia del teatro. En quinto, abordando la dimensión del teatro de títeres y el teatro nacional mexicano, y para sexto grado el teatro de actores y el teatro latinoamericano, que es lo que marca el currículum 2017. Pero para Aprende en Casa 3 decidimos pues sobrepasar un poco esos límites. Tomamos un programa de estudios que quedó en el escritorio, que se hizo en el 2015. Tomamos muchos de esos aprendizajes esperados, que tenían la virtud de que no estaban dirigidos a las disciplinas, sino redactados de manera interdisciplinaria para que los maestros decidieran qué tipo de experiencias artísticas promover a partir de lo que el enunciado expresaba. Y eso nos permitió abordar el arte contemporáneo, la danza-teatro, la videodanza y muchas otras experiencias artísticas o disciplinas artísticas o manifestaciones artísticas, mejor dicho, que no estaban contempladas en el currículum. Y esta experimentación fue además gozosa porque yo ya no diseñé en Aprende en Casa 3 la ruta curricular que seguíamos, sino que a mis coordinadores de cada grado les di esa libertad para hacerlo. Y evidentemente el grupo ya era más grande, porque como les había comentado, nos dimos cuenta que el primer grupo que conformábamos no nos dábamos abasto para poder atender lo que nos pedían. Y comenzamos a invitar a coordinadores específicos por grado. En ese momento apareció Maru en segundo grado, la maestra Margarita en cuarto grado,
y la maestra Elvira, que ya estaba participando como docente en sexto grado, se hizo cargo también de la coordinación de ese mismo sexto. Aquí podemos ver todos los procesos que estábamos haciendo en una semana. Primero, la elección de los aprendizajes esperados para poder desarrollar los guiones y el plan de clase. La elaboración del plan de clase que implicaba la investigación, la documentación, hacerse de recursos televisivos, materiales de clase, buscar colaboraciones institucionales, porque esto también fue fundamental. Tuvimos la colaboración de Alas y Raíces, del Centro Nacional de las Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de TETLI, y también de CONARTE. La revisión de los guiones que eran exhaustivas, porque primero se hacía una revisión del guión dentro del equipo que lo construía, después la coordinadora hacía una revisión, o el coordinador, posteriormente yo hacía una tercera revisión, y después alguien más de la Secretaría de Educación Pública hacía un cuarto momento de revisión del guión. ¿Qué aportaciones dejó la maestría? Creo que lo más importante es que vivimos todos los participantes un proceso poético, es decir, un proceso creativo. Vivimos el hacer los guiones y el impartir las clases como un proceso artístico en sí mismo. Eso fue altamente valioso para todos los que estuvimos en esta experiencia. Segundo, que la maestría nos dio herramientas para poder interpretar un currículum. Y como sucede muchas veces con los maestros que tienen herramientas, superan a veces el currículum. Van más allá de lo que el currículum solicita. Tercero, que pudimos compartir una filosofía común. La filosofía que desarrollamos, que aprendimos, que compartimos desde el Centro Nacional de las Artes. La construcción de una comunidad de práctica, herramientas de diálogo. Hace rato el maestro Arturo decía que conformamos un equipo muy bonito. Es decir, los maestros que participaron en él, los 42 profesores que estuvieron en él participando, siempre estuvieron dispuestos con amor, con entrega, con muchísima generosidad a dar lo mejor de sí y de aprender. El trabajo por proyectos que se hizo vital, sobre todo en Aprende Casa 3, y bueno, evidentemente la metodología interdisciplinaria. Y ya para concluir, ¿qué aportaciones de Aprende en Casa se podrían hacer a la maestría? Yo pienso en líneas de investigación que podrían resultar como parte de lo que sucedió entre el grupo de docentes que participaron en esta experiencia. La primera es la posibilidad de construir artefactos estéticos de índole televisivo como dispositivos de educación artística. La segunda, investigar la experiencia estética como un dispositivo a través de la televisión. Tercero, el uso de herramientas tecnológicas para la educación artística, no solamente aquellas que permitían el trabajo a través de la televisión, sino todas aquellas que de una u otra manera exploramos la mayoría de nosotros durante la época de la pandemia, ¿no? Cuarto, la dificultad de traducir, no encuentro una mejor palabra para expresarlo, una secuencia didáctica o un proyecto de educación artística a un formato de enseñanza mediante la televisión, porque no teníamos a los niños. Posteriormente los niños nos enviaban sus productos artísticos, sus productos de clase, nos enviaban videos, nos enviaban pinturas, modelados, videos de movimiento, secuencias de movimiento, y de una u otra forma, de esa manera hicimos que los niños pudieran participar en el programa. Pero no tenerlos allí representaba un problema. Quinto, el trabajo interdisciplinario con los creativos de Canal 11. Es decir, la interdisciplina no solamente entre los que estábamos diseñando la clase, sino también cómo los creativos de la televisora se inmiscuían creativamente para poder traducir esto al programa de Aprende en Casa. Los problemas que implicó el trabajo del docente guionista, el trabajo del docente actor frente a cámara. Contamos la fortuna de que la mayor parte de nuestros docentes frente a cámara eran también actores o tenían experiencias importantes con el teatro. Sin embargo, esto no fue una limitante, porque en algún momento dado promovimos que todos los docentes aparecieran frente a cámara. Era la locura, porque si sumamos a todos los docentes de nuestro equipo, más los invitados de todas las instituciones, teníamos llenos
tenemos lleno de gente, ¿no? El estudio televisivo. Nos decían, es que ustedes traen 40, 50 gentes por jornada. Ningún equipo trae tantas personas. El aprendizaje que detona el trabajo con un medio desconocido, que en este caso era el televisivo, que no sé si mis compañeros lo piensan, pero daba miedo. Y bueno, hay otros aspectos que podemos incluir: la participación de niños y niñas, la colaboración con artistas independientes, con las instituciones, la importancia de la educación artística que tuvo en Aprende en Casa por el número de programas para el nivel de primaria. Fuimos la tercera asignatura o área con mayor número de programas televisivos. El interés o desinterés que pudo despertar la metodología interdisciplinaria, vivir un laboratorio de articulación con preescolar y con secundaria, el perfil de los docentes, que fue muy importante, y por último, pues preguntarse la pertinencia de la televisión como herramienta de aprendizaje. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, quisiera hacer cosas mecánicas que en 10 minutos nos platiques una experiencia tan vasta. Y más bien lo que nos estás dejando así es como el apetito, abriste apetito para que en otro momento podamos seguir platicando sobre ello. Muchísimas gracias. Nuestra segunda ponente, Elsa Saraí Alfaro Camarillo, es maestra en desarrollo educativo con especialidad en la línea de educación artística de la Universidad Pedagógica Nacional en convenio con el CENART, licenciada en Pedagogía y licenciada en Educación Inicial y Preescolar de la UPN. Especialista en el desarrollo de contenidos para la formación docente en la enseñanza de las artes para la educación básica. Tiene experiencia en la impartición de clínicas, seminarios y laboratorios en la oferta presencial, semipresencial y virtual del Centro Nacional de las Artes y Centros de las Artes del interior de la República. Es diseñadora instruccional, tutora y evaluadora de los contenidos para la SEP, CENART, Centro Nacional de las Artes, asociaciones civiles y empresas. Es docente frente a grupo para el nivel de educación inicial y preescolar en la Ciudad de México. Ha sido subcoordinadora del equipo de diseño, validación de contenidos, preproducción, producción y postproducción del primer grado de artes primaria para Aprende en Casa de la Secretaría de Educación Pública. Pues muchísimas gracias, Saraí, adelante. Buenas tardes a todas y todos. Y primero que nada quiero expresar algo que para mí es muy importante. El estar aquí sentada es una sensación, lo voy a leer porque si no se me van las palabras. El estar aquí es una sensación muy distinta. Después de 22 años de estar del otro lado de este auditorio, estar sentada con ustedes, estar sentada como estudiante de pedagogía, llena de sueños, de metas, de imaginarios por cumplir en el campo profesional, que se han transformado y que me ha llevado a múltiples aventuras profesionales y también experiencias que hoy pues le dan voz a esta presentación que Ale acaba de hacer. Han sido, mirar atrás es una pausa y me permite pues rememorar esos momentos, y ahorita que Alejandro estaba hablando de las peripecias que pasamos juntos, porque no hay otra palabra. Cuando se te encomienda una tarea tan trascendental para tu país, hay que echar mano de todo lo que uno sabe y lo que ha aprendido a lo largo de los años. Del estar con un grupo, como es mi caso, hoy con niños de 1,5 años de edad a 2 años, a grupos de artistas con los que también he compartido, que imparten artes, pero que son especialistas de su disciplina, pero que no cuentan con las herramientas pedagógicas para poder dar clase. Y eso solo se trabaja pues a través de los años. Cuando uno egresa de los programas de licenciatura, pues lleva toda una mochila de emociones y experiencias ahí. Pero hasta llegar a cada uno de los campos de profesionalización es cuando echa mano de esto, y estoy agradecida con cada una de las personas que están aquí sentadas porque son parte de mi historia como profesionista y como educadora mexicana. Y bueno, ¿cuál fue el impacto de mi ser docente en el paso como parte de los coordinadores para Aprende en Casa?
Pues como ya les dijo Alejandro, primero tuve la encomienda del primer y segundo año de primaria, hasta que nos dimos cuenta que grabar 8 programas en un día era una labor muy compleja y necesitábamos ayuda. Pasé de grabar 8 programas en un solo día a grabar posteriormente 4 a la semana. Y ustedes dirán, pues la diferencia son 4, pero para la televisión y el momento de la pandemia que estábamos viviendo es un arduo trabajo. El diseño de una clase de educación artística a través de situaciones de aprendizaje que tenían por objetivo vivenciar procesos creativos y de exploración y apreciación para niños y niñas, al diseño para la televisión, ese fue el proceso que voy a tratar de relatarles a continuación. Debo decir que mi llegada al proyecto fue en un primer momento una aventura administrativa y es algo con lo que se van a enfrentar en el campo profesional. Como docente frente al grupo del nivel educativo de educación inicial, para mi directora fue un golpe al corazón y de pronto hasta una traición y al estómago, dice Marco, por el momento del ciclo escolar. A mí me invitan en los primeros días del ciclo escolar y para una escuela quedarse sin un docente en ese preciso momento, pues es caótico. Pero por lo sorpresivo que parezca, para mis autoridades del nivel de la Coordinación Sectorial de Educación Inicial y Preescolar, fue muy distinto. Para ellos fue una distinción que me llamaran a este proyecto. Y por supuesto me dieron todas las facilidades administrativas, que es algo que no se consigue con facilidad en la Secretaría de Educación Pública. Esto es algo que debo destacar del nivel de este nivel. Se abrieron todos los caminos para disponer de las personas necesarias e indispensables para responder a este reto. Por eso es que los equipos estuvieron llenos de docentes, porque en esta ocasión sí se dieron las facilidades administrativas para hacerlo y que ellos llegaran. Nuestra formación en la maestría nos permitió a docentes frente a cámara, que son los maestros que ustedes podrán ver o pudieron ver en la televisión, los que están impartiendo la clase, los diseñadores de contenido, que muchas veces no se veían en esa cámara, y los coordinadores de grado, que nunca nos veíamos en la cámara. Bueno, yo le tenía pavor a esta todos, quienes somos parte de la línea de diversas generaciones. Esto también es importante. Hemos creado una red a través de los años para invitarnos a colaborar. Y esto es algo que se logra en pocos procesos de formación profesional. Visualizar estos procesos en intervenciones que fuera posible conformar en un programa clase de 20 minutos y o menos, dependiendo de las cápsulas de contenido que ya se marcaba en cada programa. Entonces ahí va otro reto. Si ustedes veían clases de 30 minutos, frente a cámara solo eran 15 o 20 minutos, porque ya había contenido preestablecido por la televisora y la Secretaría de Educación Pública. Este proceso fue tomando forma durante el diseño y la grabación en un total, para primer grado, de 135 programas clase solo para este grado, 566 en total, que fue lo que Alejandro tenía en una de sus tablas. 566 programas que, como bien dice Alejandro, son perfectibles y criticables desde todos los enfoques, pero que para nosotros fue una tarea de un ciclo escolar completo. El equipo se conformó poco a poco, como bien lo dijeron mis compañeros, bien lo mencionó Ale, y seguramente lo compartirán mis compañeros. Sus integrantes fueron cambiando, porque también se daban cuenta que este trabajo arduo de 7 días a la semana, en realidad 20 horas aproximadas de trabajo, era exhaustivo. Sus experiencias sumaron con el paso del tiempo hasta llegar a ser algo como una expertise, y pasaron de un tiempo estimado de un diseño de 4 días y hasta de 90 minutos para una grabación, a 1 o 2 días de diseño para clases, indagación de materiales digitales, audio, invitados especialistas, etc., a tiempos de grabación de 20 a 40 minutos en caso de alguna contingencia. Esto es loable porque
como nos mencionaron en Canal 11 y en las distintas televisoras. Los profesores fueron haciendo suyo el papel de docente frente a cámara. Quien me pregunte qué proceso y motivación se seguía para el diseño de la clase, le voy a dar voz a mis compañeras de camino. Ellas no están aquí y les debo decir que a veces nadie supo su nombre más que en cada uno de los programas, pero conmigo estuvo Leticia Cárdenas Aparicio, educadora de nivel preescolar e historiadora con más de 30 años de servicio. Y ella me dio estas palabras: mi particular motivación fue saber que estas clases las verían niños de todo el país y de las diferentes condiciones sociales para poder tocar sus corazones y pensamiento, y saber que también estarían sus familias. Difundir el arte como una posibilidad humana en donde todos somos parte si nos atrevemos a producirlo, reproducirlo y difundirlo. Berenice Ángeles Morales, que fue otra de las docentes frente a cámara, ella es egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros con más de 13 años de servicio y también estudiante de la maestría en desarrollo educativo. La línea de investigación que ella tomó en un primer momento fue la de la experiencia artística, la experiencia estética y la pedagogía, lo que le ayudó a poder diseñar clases con este enfoque. Dice, pensar que yo no era la única persona aislada en ese momento de la pandemia fue mi motivación para diseñar y reflexionar de qué otra manera podríamos ver el único espacio en donde habitábamos en ese momento, mirar artísticamente aquello que cotidiana o rutinariamente nos acompañó en el confinamiento, tener en mente que era posible poder explorar lo que no se había explorado e interactuar con aquello que no habíamos hecho por estar inmersos en una rutina diaria. ¿Quiénes diseñaron los guiones para la clase? En primer grado ya mencioné a Leticia, a Berenice, pero fueron especialistas de diversas generaciones de la maestría, docentes frente a grupo con más de 15 años de experiencia y especialistas en el área de las artes y profesionales de las artes, lo que nos permitió mirar los enfoques de estos diversos momentos en la estructura misma y las oportunidades laborales que nos habían permitido ser egresados de este programa. En esta aventura también me acompañaron la maestra Margarita Viveros, profesora de educación preescolar, licenciada en educación, participó en el diplomado interdisciplinario y con más de 38 años de experiencia como educadora y directora en el Estado de México. Hortensia Martínez, pedagoga, actriz, líder de proyectos artísticos culturales, docente frente a grupo de primaria, participante del diplomado y hoy estudiante de una de las maestrías de la UPN. Francisco Martínez, actor profesional de teatro, cine y TV, docente de educación artística para el Estado de México, participante del diplomado y hoy colaborador del CENAR. Alejandro Castro, actor especialmente en el área infantil o de la primera infancia, participante del diplomado y docente de secundaria, y Estela Aguilar, especialista en docencia y teatro. Por mi parte agregaré que cada diseño tenía por objetivo brindar experiencias estéticas y artísticas para los niños. En nuestro caso, tratar de hacer un tejido muy fino entre lo que ellos no vivieron en nivel preescolar, porque eso es importante tener claro. La pandemia les cortó su tercer grado de educación preescolar y llegaron directamente al aula de primaria y además un aula virtual. La idea de transformar y hacer visible una mirada de la educación artística para los docentes de todo el país, desde lo interdisciplinar y la mirada de la propuesta curricular, y proponer a los docentes y las familias posibilidades para la exploración y la apreciación artística, y tener como guía nuestra experiencia frente a grupo, la que es vital, y lo que todos construimos con nuestros compañeros docentes. Y en mi caso, con grandes educadoras del nivel de educación inicial, quienes han conformado mi ser docente. En los inicios era realmente complejo integrar incluso un audio. Ahorita se hablaba de todas las participaciones de las instituciones, pero mis compañeros no me dejarán mentir. En un inicio, integrar un audio que estuviera en YouTube no era posible. También esto lo aprendes con la experiencia. Integrar contenido a un diseño instruccional que va a ser difundido en plataformas masivas, hay que tener conocimiento de las licencias, y eso lo fuimos aprendiendo, lo aprendimos en el camino también.
la imagen de una pieza artística y casi el total de los recursos audiovisuales era complejo tenerlos. Y bueno, además, tener junto a ti un conductor que jugaba el papel de alumno o aprendiz, que con el tiempo se transformó. Contar con nuestras amistades en redes de distintos ámbitos, porque al principio pues invitábamos a quienes conocíamos su trabajo, fuera de la Ciudad de México o de todo el país o de otros países. Lo que necesitábamos era gente que se sumara al proyecto. Tuvimos gente de la propia UPN, del CENAR, del CED, del INVAL, de diferentes instituciones que en ese momento dieron su trabajo para el proyecto. Esto también es importante decirlo. El total, al menos de Artes, donó su trabajo, dio su tiempo. ¿Para qué? Para grabar cápsulas de 3 a 5 minutos de duración, que era muy complejo poder adaptar a un guión para televisión. El diseño de guiones instruccionales o clases pasó por la mirada de docentes frente a grupos, realizadores de TV, evaluaciones institucionales, hasta llegar a alumnos y sus familias. Agregaré que conforme pasaron los meses, los realizadores, quienes llamaré por su nombre de pila, ya que son las mentes creadoras de Canal 11, son todas unas estrellas, y con el tiempo se volvieron nuestros cómplices. Sergio, Eduardo, Gabriela, Sabiel, nos permitieron hacer posible lo que estaba en nuestras mentes y que podía estar a nivel gráfico en cada programa. Es así que estos especialistas del entretenimiento y la divulgación de la cultura en nuestro país se enfrentaron también a docentes que tratábamos de hablar su mismo idioma, con sus mismos tiempos y sus mismas posibilidades. Debo destacar que trabajamos de la mano, pues ya decíamos, los 7 de la semana, por más de 15, 20 horas al día. Estos tiempos, debo narrarles, fueron parte del diseño de clase. Se evaluaban en plenaria de 2 a 3 horas, y de ahí al siguiente proceso que me correspondía: evaluar diseño, producción y postproducción, acompañar a mis compañeros en la grabación de estudio y cabina, seguimiento de la elaboración de materiales didácticos, seguimiento de invitados y especialistas, bueno, incluso hasta los traslados, evaluación de la grabación a partir del llenado de formatos para TV, entrega a los realizadores. Y para concluir, ¿cuál fue el mayor impacto que la maestría tuvo en Aprende en Casa? Pues lo miro a la distancia y creo que la maestría nos llena de vivencias a nivel de comunidad, para que en los espacios donde intervengamos generemos esta sinergia. Por experiencia con mis compañeros de la tercera generación que están aquí a mi lado, que están frente a mí, hemos creado un grupo de hermandad y acompañamiento profesional, y en el camino hemos conocido a otros integrantes de generaciones posteriores o previas a nosotros, con quienes se ha creado una gran red de espacios de oportunidad profesional a nivel de nuestro país. Estoy orgullosa de ser egresada de este programa de formación lleno de cambios, posturas y cómplices para la enseñanza de las artes en ámbitos de educación formal y no formal. Es un privilegio estar acompañada de esta red de profesionistas que están a mi lado. Muchas gracias, y creo que esto no se los hemos dicho a todos, pero muchas gracias a las familias mexicanas. Seguramente ustedes tuvieron sobrinos, primos, hermanos que vieron esto y que dijeron, bueno, pues ¿de qué se trata? Vamos con ellos. Docentes que nos permitieron llegar a través de este apartado de la historia, porque estoy convencida de esto: escribimos historia. Alejandro nos lo decía muchas veces, y creo que es súper valioso esa frase. Desde muchas miradas podrá ser perfectible en todos los sentidos, pero quienes fuimos parte enfrentamos desde nuestros hogares la situación de nuestra función en el sistema educativo, y tratamos de llevar muy en alto el estándar de la educación artística y la trascendencia en la vida para todas y todos. Muchas gracias. Ahora le daré la palabra a la maestra María Eugenia Reyes Jiménez, que es maestra en desarrollo educativo en la línea de educación artística por la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes. Es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica Nacional,
pasante de Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesora de preescolar por la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. Su experiencia laboral se centra en el diseño, docencia y tutoría de asignaturas, cursos y diplomados de educación artística y arte en la línea presencial en universidades, en línea y presencial en universidades y centros de las artes. Así también imparte conferencias relacionadas con las mismas temáticas. Muchas gracias, Maru, bienvenida. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy integrante de la tercera generación de la maestría en desarrollo educativo. Afortunadamente, me pone muy feliz porque, no voy a decir por qué. Dice, voy a permitirme leer para que no se me vaya la idea por el nervio. Dice, esto quiere decir que la línea, en nuestro caso, en la tercera generación, todavía no tenía un enfoque interdisciplinario. No obstante, gracias a la continua actualización que tanto mis compañeros como yo hemos tenido dentro de lo laboral, dentro del Centro de las Artes y demás, pues nos fuimos actualizando y eso nos permitió pues brindar un soporte teórico para desarrollar los contenidos de los guiones de Aprende en Casa bajo el enfoque justo interdisciplinario. En cuanto a lo realizado en este programa y con lo que aprendimos en la maestría, propiciamos una colaboración, y eso es lo que yo quiero resaltar ahora mismo, una colaboración fraterna y yo diría que hasta amorosa, en donde juntos fuimos aprendiendo no solo a traducir el programa de primaria hacia una perspectiva interdisciplinaria, sino también a hacerlos acordes con lo que ya se estaba viviendo en la pandemia. Y pues, ¿de qué manera? Pues prestando mucha atención a la niñez, quienes al parecer estaban padeciendo más esta situación. Esto derivó en programas que atendieran a necesidades socioemocionales tan urgentes en ese momento. Y bueno, yo lo expuse en uno de los programas finales, salí en una cápsula, porque no me atrevía a salir frente a cámara. En esa cápsula yo me mandaba un mensaje a los niños, en este caso de segundo, que me tocó estar al frente de este grado, en donde no les perdíamos de vista, siempre estuvieron tomados en cuenta y eso a mí me parece como sumamente importante. Y en ese sentido la educación socioemocional pues se volvía como no solamente urgente, sino también muy importante. Otra cuestión que yo quiero resaltar es la horizontalidad. Se puso en juego la horizontalidad en el diseño y construcción de los guiones y de la clase programa televisivo, es decir, que había docentes frente a grupo, egresados de la maestría, integrantes con distintos saberes como especialistas en artes plásticas, que un poco ya mencionó Alejandro, expresión dramática, corporal, danza, músicos. Todos ellos pusieron a disposición sus saberes y aun cuando las ideas madre, yo le diría, las proponía la diseñadora guionista, la concreción del programa se daba cuando se discutía la viabilidad del guión, sobre todo en cuanto a la atención de los procesos interdisciplinarios que queríamos que se pusieran en juego. En consonancia con lo diseñado, también aprendimos juntos la manera de ser docentes frente a cámara, aun cuando algunos estábamos con todo el pánico del mundo, pues tuvimos que entrar ya sea en cápsulas o ya sea directamente en la cámara, pero no solo eso, también siendo pues representante en este caso de uno de los grados, nosotros teníamos que trabajar con el docente actor y decir o tratar de orientar en estos lenguajes televisivos a ellos y bueno, resultaba bastante complejo porque era lo que menos teníamos experiencia, bueno, al menos yo. También pues aprendimos justo a concretar lo diseñado por los guionistas, que ese es otro asunto muy importante porque, bueno, al menos yo, creo que todos, teníamos unos guionistas bastante loquitos. ¿Por qué? Porque luego solicitaban cosas que no estaban al alcance o que también tenían derechos de autor, no podían salir y
Y bueno, entonces se desmoronaba el guión. Y bueno, también aprendimos a hacer esas traducciones y aprendimos a concretar, reitero, lo diseñado por los guionistas, y los guionistas cómo, o sea, también tuvieron que aprender a traducirlo al maestro frente a cámara, cómo lo tenía que actuar. Entonces, la colaboración de guionistas, docentes frente a grupo, docentes a cámara y demás participantes especialistas hicieron posibles que los programas se construyeran con cada vez más elementos. Es decir, comenzaron como, no sé si la palabra sea como muy humildes, y se fueron enriqueciendo de una forma exponencial gracias a los medios tecnológicos propios de la televisión, porque detonaba también nuevas perspectivas que nosotros en unos primeros momentos desconocíamos. Y estas nuevas perspectivas también para abordar las artes desde la provocación y la experimentación de otras formas de enseñanza y aprendizaje, que eso me pareció genial. También los egresados de la maestría en la línea de educación artística fungimos como investigadores. Ante esta emergencia, los egresados no solo retomamos esta labor, sino también hubo momentos en que orientábamos las investigaciones con los guionistas o en los guionistas y docentes frente a grupo de manera incesante, encontrando opciones que realmente también no imaginábamos descubrir. ¿Por qué? Por las limitaciones de la pandemia, por las limitaciones del formato televisivo, etc. Y en este sentido tuvimos una estrecha comunicación con los realizadores, como ya mencionaban mis compañeros, productores y asistentes de producción, que al ver que los guiones iban creciendo cada vez más en recursos físicos inicialmente y en ideas locas, viene a la mente Lucía Ramírez, Maya Miranda, Cindy Vega, Alan Miranda, Lalo Mora, que juntos estuvimos en segundo grado, y comenzaron a proponer unas cosas, pero bastante loquitas. Lucía Ramírez se lucía con ello, luego pedía bombones voladores y demás, y yo decía, ¿qué le pasa? Pero los guionistas, los productores nos pescaban la idea, o sea, lo que queríamos proponer, y pues nos daban opciones también desde el punto de vista tecnológico. Y bueno, a mí lo que me denota no solamente es como el gusto de los que estuvimos participando aquí, sino una pasión loca por lo que estábamos, por la labor educativa que estábamos desarrollando. Y bueno, de forma que los últimos programas fueron realmente mágicos, me parece, y más cercanos a lo que se produce en la televisión, siendo un aliciente para que las y los alumnos les resultara atrayente mirar los programas de aprendizaje. Y bueno, aún ahora mantenemos comunicación estrecha con la mayoría de los docentes que regresaron incluso a dar sus clases de manera presencial y siguen aludiendo a ese salto cuántico, como le llaman, que les hizo dar el programa de Aprende en Casa. Espero que haya ocurrido también algo de esto en alumnas, alumnos y docentes que miraron puntualmente esta producción. Gracias. Muy bien. Margarita, la maestra Margarita Vega Tobar. Estudió danza folclórica en la Escuela de Bellas Artes de Nezahualcóyotl y la licenciatura en Educación Artística en la Escuela Normal número 3 de Toluca. Es egresada de la tercera generación de la maestría en Desarrollo Educativo y en Educación Artística. Ha colaborado en diferentes ediciones del Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica, que se imparte en el Centro Nacional de las Artes. Colaboró en la estrategia Aprende en Casa como subcoordinadora de primaria en la asignatura de Artes. Actualmente labora en el subsistema educativo del Estado de México como coordinadora de promotores de educación artística en el municipio de Chimalhuacán. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Marta. Primero quiero agradecer la invitación a participar en este diálogo y poder compartir parte de la experiencia que tuve al colaborar en Aprende en Casa. Además que me siento muy honrada de ser partícipe en esta celebración de los 20 años de la maestría. Maestría que fue un parteaguas en mi vida personal y profesional
al ser egresada de la tercera generación, he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes proyectos y entre ellos el que hoy nos ocupa. Mi participación en Aprende en Casa inició con la invitación que me hizo el maestro Alejandro Cárdenas, aquí presente, quien también es egresado de la maestría, pero en una generación distinta. Lo menciono porque creo que esto ejemplifica el impacto que ha tenido la maestría y cómo a partir de ella se han generado retos de colaboración, redes de colaboración y apoyo entre los egresados. Mi participación consistió en ser subcoordinadora de cuarto grado en el área de primaria. Cabe señalar que en este nivel teníamos un coordinador general y había un subcoordinador por cada grado, es decir, había una persona que lideraba el equipo que diseñaba primer grado, había otro que se encargaba de los programas de segundo y así sucesivamente. Todos los equipos contaban con su respectivo subcoordinador. Sin embargo, quiero hacer la aclaración que me estoy refiriendo específicamente al nivel de primaria, ya que el nivel de secundaria tenía otra organización y dinámica distinta para trabajar. Cuando inició Aprende en Casa, cada equipo estaba formado por 2 o 3 personas y conforme pasó el tiempo los equipos crecieron y se fueron integrando maestros y terminamos con un promedio de 3 o 4 o 5 de 4 a 5 o hasta 6 integrantes en algunos equipos. Y como ya lo comentaban, pues algunos fueron cambiando también. En los equipos había maestros generalistas, había especialistas en alguna disciplina artística, había promotores de educación artística, pero en todos los equipos había también egresados de la maestría. El colaborar en Aprende en Casa fue un reto, porque aun cuando se tenía experiencia docente, también había temor e incertidumbre por lo nuevo, lo desconocido, ya que nos enfrentábamos a diseñar clases televisivas sin saber nada del mundo de la televisión, sin haber estado nunca en un estudio de televisión. Recuerdo el primer día que asistí a las instalaciones de MBS, que están en el circuito interior frente al aeropuerto de la Ciudad de México. Al llegar vi a mi coordinador, quien me recibió entusiasmado, me dio la bienvenida, me presentó al productor y me llevó a la cabina de grabación. Después de comentarme algunos detalles, me dijo: Mago, tienes que estar en cabina, hay que revisar todo lo que vaya, que vaya conforme lo planeado. Si hay algo que no esté bien, paras la grabación y pides que se corrija. Al terminar de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Me dejó sola ahí. Por un momento me quedé en shock, me sentí asustada y pensé: ¿qué hago aquí? Yo no sé nada de esto. ¿Cómo le voy a decir al productor que pare la grabación? Al ver que se alejó, me angustié, porque yo esperaba que él se quedara conmigo para explicarme, pero con el tiempo entendí que todos estábamos en la misma circunstancia. Era nuevo para todos, no sabíamos qué estábamos haciendo ahí. Me quedé ahí sentada en un banquito, tratando de no estorbar, observando todo a mi alrededor. Había pantallas, era la primera vez que entraba a una cabina, había pantallas, equipos para controlar el audio, monitores, muchas personas, lo que derivó en aumentar mi angustia, porque éramos demasiadas personas para estar en un espacio tan pequeño, lo que iba en contra de las recomendaciones que había en ese momento por el doctor Hugo López-Gatell, ¿no? Que decía: nadie debe de estar junto, la distancia, por el tema de la pandemia, ¿no? Sin embargo, había mucho que hacer. Empecé ese día a trabajar con un cubrebocas, una careta, sin que hubiera una asesoría previa. Aprendí en el camino dónde intervenir y solicitar correcciones a los productores durante la grabación y también después de la grabación al revisar los programas. Pero antes de llegar a las grabaciones,
que se hacían semana tras semana, había otros procesos que realizar, ya que cada equipo teníamos que diseñar un determinado número de clases televisivas. Por ejemplo, durante la primera etapa, los equipos de primaria baja, que eran los de primero, segundo y tercer grado, diseñaban 4 programas por semana cada uno, y los de primaria alta, que éramos cuarto, quinto y sexto, se diseñaban 2 programas a la semana, que en total nos daban los 18 programas que ya se han comentado. Esto cambió para el segundo semestre porque, bueno, ya al final para el segundo semestre se grababan 12 programas. Este diseño lo realizábamos desde casa, haciendo infinidad de reuniones virtuales a cualquier hora del día y a veces en la noche. No había horarios establecidos para trabajar. Empezábamos revisando los aprendizajes esperados que correspondían a nuestro grado. Cabe señalar que teníamos una carpeta de Drive donde se alojaba todo el trabajo que se iba construyendo. Y de dicha carpeta tomábamos los aprendizajes esperados previamente que se habían seleccionado y los énfasis que orientaban el diseño de cada una de las clases. Para el diseño teníamos que tomar en cuestión muchas cosas, por ejemplo, los tiempos. Siendo docentes, estamos acostumbrados a planear una clase para un contexto normal, donde se tienen a los niños frente a frente y se puede observar el ritmo e ir haciendo adecuaciones según sea necesario. Pero los tiempos televisivos son distintos. Aquí no teníamos la flexibilidad como en un salón. Se tenía que medir cada fragmento de la clase, el inicio, el desarrollo y el cierre. Ya que para hacer una clase que normalmente se lleva 1 hora, hora y media en un salón de clases, teníamos que adecuar a un promedio de aproximadamente 25 minutos. No podíamos pasarnos de tiempo, porque eso implicaba tener que recortar la grabación y eso podía provocar que la clase perdiese sentido o las clases se quedaran inconclusas. Entonces, desde el inicio teníamos que tener muy claros los tiempos y diseñar bajo tiempos como establecidos. Otra de las cosas que teníamos que tomar en cuenta y tener muy presente al momento de diseñar la clase era el asunto de los materiales o recursos didácticos que se iban a utilizar. En primera, porque nosotros éramos los responsables de hacerlos, conseguirlos o comprarlos, cuando muchos lugares estaban cerrados y no teníamos la facilidad de obtenerlos, y los alumnos estaban igual que nosotros, no podían ir a comprar cosas porque todo estaba cerrado. Teníamos que evitar que salieran a la calle a conseguir o comprar cosas. Siempre estaba presente que los materiales fueran accesibles, sobre todo que pudieran tener en casa los niños. Otra cuestión que nos tenía en jaque para el diseño de las clases era el uso de los materiales audiovisuales por el tema de los derechos de autor, ya que encontrábamos en internet cosas bien bonitas e interesantes con las que podíamos enriquecer o ejemplificar los temas, pero muchas veces no los podíamos utilizar. Si bien teníamos algunos repositorios y páginas autorizadas en las que podíamos recurrir, no era una tarea fácil, porque todo el tiempo, sobre todo por el tiempo. Por ejemplo, al inicio, por encontrar un fragmento de un video que sirviera para introducirlo como una cápsula, en algunas de las clases implicaba que teníamos que revisar un mar de archivos, videos completos para seleccionar pequeños fragmentos de 2 o 3 minutos, lo que conflictuaba mucho el avance. Y una manera que encontramos para resolver esta situación fue pidiendo a artistas conocidos que nos hicieran cápsulas o que fueran al estudio a grabar para intervenir en la clase y explicaran parte del tema. De esto tuvimos muchas intervenciones, muchos colegas se sumaron a apoyar la causa. Solo
por el gusto de participar y aportar algo de su conocimiento a la niñez mexicana. Esto sin buscar otro beneficio. Para el final ya teníamos el apoyo de muchas instituciones que ya fueron mencionadas, que se fueron sumando gracias a las gestiones que iban haciendo los coordinadores. Por otro lado, el exceso de trabajo nos mantenía con la mente y atención ocupada, que pocas veces teníamos el tiempo de asomarnos fuera de la casa e identificar el impacto que estaba teniendo esta estrategia. Nosotros estábamos absortos a no salirnos del ritmo que teníamos a lo largo de la semana y que era marcado por la urgencia, por la emergencia y por el compromiso, ya que simultáneamente se atendían distintos procesos, como por ejemplo la génesis de una nueva clase, con todo lo que ello implicaba y que ya comentaron mis compañeros, y al mismo tiempo preparar en coordinación con el equipo de grabación la clase que se iba a grabar, también con todo y lo que ello implicaba. Por supuesto que fue un trabajo extenuante, pero muy satisfactorio y de mucho aprendizaje, tanto para el final, tanto que al final ya me sentía con la autoridad y certeza de pedirle al productor que parara la grabación y se repitiera porque había algún error que yo ya había detectado. Para terminar mi participación quiero agradecer y sobre todo reconocer el trabajo de los compañeros aquí presentes en la mesa y a los que están, algunas de las personas que están en el público y otros más que no están aquí, pero que también estuvieron y también trabajaron incansablemente para lograr que cada semana estuvieran los programas que contribuían al aprendizaje de tantos niños que veían las clases televisivas en todo el país, de frontera a frontera. Muchísimas gracias por su atención. Modesto Alberto Nájera Mata, licenciado en actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y maestro en desarrollo educativo en la línea de educación artística de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desarrollado como actor, docente de teatro en los niveles educativos de secundaria, bachillerato y licenciatura, como docente del Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes en Educación Básica del Centro Nacional de las Artes y como tallerista de procesos de interdisciplina artística. Ha participado como guionista de contenido para programas de telesecundaria de la asignatura de teatro. Durante la contingencia por COVID, participó en la estrategia Aprende en Casa como guionista y docente de los programas de teatro para secundaria. Acaba de participar en el Diplomado Binacional en Teatro para la Niñez y la Adolescencia. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas tardes. Vamos a ver un primer video. Había una vez un conejito que iba saltando. A mí me encantó esta clase. Buenos días, soy de San Antonio, Mariaco. Quiero presentarles un tiliche que es parte de los lamecos, que es muy importante para mí, que lo hemos ocupado. Puñay, que es por Tecate antes de llegar a la Rumorosa. Bella ciudad de Oaxaca, llevas entre la luz tu nombre. Había una vez una niña llamada Diana que le gustaba comer tamales y al animal. Lo que más me gusta es viajar, la naturaleza, también bailar. Papi Pollo haciendo los ovnis de la felicidad. Haremos con una taza de polvo de la amistad. Estamos en el año 2048, no sé si sepan, pero en el año 2020 hubo una pandemia mundial causada por un virus llamado coronavirus. Yo estoy en el año 2035, en el 2034 hicieron un aparato tecnológico que ayuda a recoger la basura por cualquier calle.
Este vestido me lo regaló mi abuelita cuando cumplí mis 13 años. Esta silla me la regaló mi tía cuando cumplí mis 10 años. Ella es Atsil y él es Nicolás. Venimos a rapear sobre la comunidad. Colorín colorado, ya está. ¿Qué fue Aprende en Casa para Alberto? Yo les voy a platicar de mi experiencia. Me gustaría que David estuviera aquí al lado conmigo porque estuvo muy de cerca. Flor también estuvo participando con nosotros. Creo que me va a ser muy difícil hablar de nos, porque me considero un equipo como portavoz, ¿no? de esta experiencia. Creo que Aprende en Casa fue un fenómeno. El fenómeno Aprende en Casa, sobre todo para quienes estuvimos participando, fue un salvavidas, quienes movilizó, nos sacó, no de casa, pero sí del miedo, de estar pendientes de qué hacer. Fue un espacio para aprender mi ser docente, artista, acompañante docente, como persona. Fue muy interesante el nombrar a las infancias y adolescencias a partir de los. Fue muy complejo nombrar a las les. Y eso marca una distinción. Da presencia y existencia a los niños, a las niñas, a los niños. Una oportunidad para abrir mi mirada al conocer nuevas maneras de trabajo. Era un gentío de gente, gentío de maneras de generar su clase. Es que esto sí, es que esto no, y dialogar. Todos con muy buena voluntad, y eso ha sido, creo que, lo más cercano a un trabajo horizontal, con toda nuestra verdad. Una oportunidad para investigar el fenómeno de la educación artística. Ahí decía, una oportunidad para trabajar de manera horizontal, elaborar clases, ahora sí, como siempre las quisimos hacer, porque no había nada, partimos de algo muy cercano a nada, y decíamos a Tere y Alejandro, ¿dónde están los contenidos para empezar y adelantar, ¿no? ¿Cuándo van a salir la siguiente lista de guiones? Porque nos lo daban por semana, y a veces era muy poco el tiempo con el que contábamos. El tiempo fue un factor muy importante, porque queríamos hacer eso, las clases ideales. Fue una prueba, una vez más, para poner a prueba nuestros procesos imaginativos, creativos y simbólicos. Aquí está mi maestra Cristina Barragán, que me lo puntualizó. Muchas gracias, maestra, la quiero mucho, y aquí están anotados su nombre ahorita al lado. Para contribuir con educación mexicana fue muy interesante sentirnos parte de esta contribución. Yo quisiera que ojalá hubiera una pantalla y volviéramos, no, ojalá no, pero sí sentir el encierro para entender el Aprende en Casa. Sentir el encierro, porque ahorita estamos en el cotidiano y bueno, sí, ya pasó Aprende en Casa hace un año. Pero fue la guerra. De hecho, aquí escribí algo y no sabía, porque les digo que estuve escribiendo y reescribiendo. No sé si me va a dar tiempo para hacer lo que tengo que decir. Aquí estoy muy cerca del cronómetro, así que voy a ver. ¿Quiénes fueron los docentes de Aprende en Casa? Aprende en Casa fue una estrategia táctica de guerra para hacer frente a las consecuencias por COVID-19. Los maestros fueron los soldados en primera fila, sobre todo los de Aprende en Casa. Mantener al ejército, evitar las bajas y sobre todo ganar cada contienda no fue tarea fácil. Sin embargo, al terminar la guerra, los soldados regresan a casa a resolver su vida. No hay grandes pompas ni condecoraciones, ni mariachis ni bonificaciones. Es tiempo nuevamente de atender lo cotidiano. ¿Qué habrá sido de estos docentes? ¿Qué habrá sido después de esta experiencia? ¿Acaso seguirán siendo las y los mismos? ¿Esta habrá trascendido de alguna manera, movilizado su práctica, su mirada, su conciencia artística docente? Hablar de Aprende en Casa, les repito, yo tenía como muy claro, y veo los videos y digo, ¿y dónde están los niños? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde están mis compañeros? Quisiera que se abriera un espacio para trabajar, dialogar, discutir este fenómeno. Dentro de mis propósitos y con mis compañeros cómplices estuvimos atentos a abordar los contenidos de actividades basados en la interdisciplina artística, que ya está como muy manoseado, pero es que no se había trabajado así, era danza, teatro, artes visuales, música, y cuando entramos ahí
Los primeros programas, por lo menos de secundaria, eran: hoy vamos a hablar de las 4 disciplinas. Ok, eso no, hablamos de interdisciplina. Entonces, ¿cómo formarnos a nosotros como docentes desde una mirada interdisciplina? Y sobre todo, ¿qué era interdisciplina artística para estos docentes? Porque cada quien tendrá sus significaciones, ¿no? Atender lo más posible la inclusión, la diversidad y los derechos culturales. Eso fue como muy complejo. Yo ahí sigo teniendo deudas. Desarrollar el sentido de existencia, y ahorita le explico por qué, por lo menos hablo de Alberto. Atender el desarrollo socioemocional de los estudiantes a través de las artes por las diversas situaciones derivadas de la pandemia. Invitar a vincularse con sus sentipensares, que fue una noción que estuvimos mencionando mucho en los programas, que los programas fueran lúdicos y entretenidos, no divertidos. O sea, no buscar, pero sí el comunicar, el saber que atrás de cámara hay un ser que me está escuchando. ¿Por qué hablar de emociones? Por el incremento de los casos en niños y adolescentes sobre intento y ejecución del suicidio. Casos de niños de 4 años. Aumento en el consumo de drogas, aumento en las tasas de abusos sexuales. Y también por los duelos derivados del COVID-19. Esto está registrado, entonces era terrible y era como parte de mis presentaciones. Tenemos que motivarlos, o sea, no podemos dejar las emociones afuera, no podemos hablar de esos temas, porque allá afuera está la guerra. Entonces, ¿cómo ayudarnos a ser sanadores? Decía una amiga: no hay tiempo más que de acompañar. No podemos enseñar en esta contingencia. ¿Cómo acompañar? A través del arte. Y esa era como parte de nuestras premisas. Sentido de existencia. Va de un autor que me encontré, hablaba de la expresión dramática, y le pongo en este caso la educación artística a través de la escena, que es una asignatura privilegiada donde el sujeto por primera vez en la escuela es el sujeto de su propio aprendizaje. ¿Cómo decirle al niño que tú eres capaz de aprender, de considerarte fuente de conocimiento? Y digo, pues vámonos por ahí, por lo menos esa era como mi necesidad. Tú puedes aprender de ti misma, de ti mismo, y vamos a jugar con ello, ¿no? La tele, el video y la educación artística me acompañaron, por ejemplo, la noción de Dubati, o por lo menos la que presenta Dubati sobre el tecnovideo. Vamos a la escena a convivir, pero a través de la tecnología no podemos estar en una presencia, pero intentar que estamos conviviendo cada quien en su casa a través de un evento por televisión, ¿no? Nos dispuso a aceptar y a convivir en un mundo nuevo por descubrir. Todo era nuevo para nosotros, así que estábamos en el mismo lugar. El trabajo a partir de lo que tengo. Tengo espacios, elementos, huellas, territorios en casa. Tengo un equipo que es mi familia. Tengo el programa de cómputo que excluyó a los que no tenían computadora, ni televisión ni red. La evaluación. ¿Cómo se evalúa? Creo que particularmente, principalmente se empezó a evaluar con trabajos sumativos a través de las artes visuales. Y yo dije, ¡no! ¿Por qué nada más? Entonces, generábamos, porque sí, procuraba que los sonidos, la representación, las narraciones también estuvieran presentes. Sin embargo, sabíamos que del otro lado, como no había programas para docentes, no sabían qué hacer con lo que estaban presentándose, ¿no? Entonces decían, entrégame el dibujito, la instalación, la fotografía, porque eso es lo que vale, lo que se puede ver y se puede demostrar. Las otras exploraciones quedaban fuera. Entonces, bueno, o el video de los pies descalzos, si se puede, y ya con eso cierro. Faltó nombrar a todos mis maestros de la maestría en el CENAR, en la UPN. Está, por supuesto, Norma, Cristina, Alma. Pues nada, son canciones donde yo no soy cantante y digo, voy a trabajar sobre lenguajes donde no conozco, y vamos con la música, vamos con los sonidos, y ahí estábamos tratando de hacer algo. Si no quieres guisar, entonces ponte a cantar y tendrás esa sazón que te inspira el corazón. O a lo mejor te gusta la cumbia. Cazuelas y sartenes, palitas, cucharón. Con el jitomate pica la cebolla, ponle limoncito, ¡échale piquín! Compañeras, compañeros, les extraño, ¿cómo están? Con mis amigos te enviamos
corríamos un apapacho de paz. Cri, 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 mi corazón contento está, porque en mi voz tu nombre está. Gira conmigo, ríamos juntos una vez más. Cuando salía con mis amigos, divertido reíamos juntos. Ahora no puedo, ¿qué es lo que pasa? Estoy encerrado en mi casa. Y aunque me aleje de ti, contigo estoy, sigues en mí. Pronto nos volveremos a reunir. Nos encontraremos como hermanos, nuevos mundos podremos descubrir, andando juntos con los pies descalzos. Pensábamos cómo modelar actividades si nosotros no las ejecutamos, ¿no? Y bueno, David, muchas gracias por ser mi cómplice. Maestras, muchas gracias. Maestría, muchas felicidades. Rebeca Hernández Villalobos. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, es egresada de la licenciatura en Enseñanza de la Danza con especialidad en Danza Contemporánea de la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello del Instituto Nacional de Bellas Artes y recién egresada de la Maestría en Educación, donde realizó una investigación precisamente sobre la estrategia Aprende en Casa y la experiencia de docentes de artes en secundarias técnicas en tiempos del COVID. Ha trabajado en diversos niveles educativos de escuelas públicas y privadas, así como en algunos programas entre los que se destaca Alas y Raíces a los niños, Ingenios Culturales, el programa Aprender con Danza y PIBE, Programa Interdisciplinario contra la Violencia Escolar de Conarte, que es el Consorcio Internacional Arte y Escuela, donde colaboró también como tallerista de la NANA, Fábrica de Creación e Innovación Artística. Muchísimas gracias, Rebeca. Perdón, ya sabes que no le da. No, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es de verdad un honor compartir esta mesa con estos destacados egresados de la maestría. Y yo, bueno, me sitúo del otro lado. Yo no estuve en la elaboración del programa, yo estuve tanto como maestra de artes, porque déjenme decirles que yo todavía 2019-2020 estaba como maestra de artes en secundarias técnicas, yo como maestra de danza. Entonces, además, tenía aproximadamente 550 alumnos. Entonces, al final del ciclo escolar, cuando llegó la pandemia, o sea, el 2020, que era el final del siglo XIX, pues no pasó nada porque nos dijeron, si quieren, utilicen la estrategia Aprende en Casa. Y pues la mayoría no la quisimos utilizar, porque faltaba un mes y ya era básicamente cerrar el ciclo escolar, o yo la dejaba así como, bueno, véanla, pero y me entregan un resumen, nada más como para ver qué había, ¿no? Pero realmente no había tanto énfasis. Sin embargo, cuando empezó el ciclo escolar 2020, utilicen la estrategia, porque vamos a empezar el ciclo a distancia, y ahí sí fue la locura. O sea, así como ellos describen que fue la locura, también para los maestros fue la locura. Yo estaba recordando ahorita, un día antes del inicio de clases, tenía llamadas telefónicas de los papás para preguntarme en dónde iban a ver el programa y qué tenía que hacer. Y yo así como, a ver, esperen, yo voy a ir dando indicaciones, apenas como también uno aprendiendo a utilizar la tecnología, pero era difícil para los papás como ubicar qué programa, en qué horario, porque la televisión dependía si tenías televisión de paga o si era, no lo ubicaban. Y bueno, eso es algo que voy a hablar más adelante, porque al menos yo estoy hablando y mi investigación se centró en la Ciudad de México. Algo que sí puedo decir es que, bueno, la crisis, que se nos olvida, pero fue una crisis realmente a nivel mundial, económica, social, educativa, muy impactante, se compara con un escenario de guerra, y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Internacional, el Banco Mundial, en estudios. Y bueno, yo la investigación que realicé como parte de la maestría en educación, hice entrevistas a 10 docentes de artes
para conocer su experiencia con la estrategia Aprende en Casa. Entrevisté a 2 maestros de artes plásticas, 2 de danza, 2 de teatro, una maestra de música que me costó muchísimo trabajo conseguir, y eso me llevó a tener que entrevistar a una pedagoga que estaba cubriendo horas de artes sin ser maestra de artes. Entrevisté también al subdirector académico de secundarias técnicas y un maestro de música fuera de funciones. Bueno, cada entrevista estaba como en 2 horas de tiempo, es muchísima información la que recopilé. Bueno, me parece que es como muy interesante entender también esta mirada de que el resultado que mostró mi investigación, bueno, pues algunas cosas que voy a compartir. Empezaré por lo malo y luego nos vamos a lo bueno, no se espanten. Bueno, lo primero que decía que eso, la mayoría de los maestros en la Ciudad de México optaron por mandar el enlace de YouTube directamente en Classroom porque si no, los alumnos no encontraban en la televisión. En muchos hogares, además, solamente había una televisión, si es que había. En muchos hogares no tenían televisión o tenían que compartir la televisión con los hermanos. Familias que tenían 4 hijos, pues era como quien la puede ver. Entonces era como mucho más viable hacer en YouTube. Otra cosa que pasó fue que hubo mucho desconcierto de los maestros cuando sobre todo se borraron ya las disciplinas artísticas, porque estoy hablando que antes los maestros con los que yo tuve la oportunidad de platicar eran especialistas, maestros que trabajan en artes pero que tienen una especialidad y que venían trabajando un programa de estudios desde la disciplina. Entonces, cuando vieron que era interdisciplina, lo primero que dijeron es, ¿qué es esto? ¿Dónde está mi materia? Y había generalmente un rechazo, no la voy a utilizar. O lo que varios maestros hicieron es hacer recortes, entonces veían los programas y seleccionaban, inclusive llegaban a editar las partes que ellos consideraban que podía servirles a su programa de estudios. Solamente me quedo con esta parte. Algunos también decían, bueno, pues que vean lo demás y nada más lo comentamos, pero yo voy a trabajar con esto. Generalmente también algo que pasó, y creo que eso sí fue el 100% de los maestros que entrevisté, es que fueron haciendo el recorte porque lo importante era la tarea. O sea, finalmente había que evaluar a los alumnos. Entonces, para poder evaluar a los alumnos había que pensar qué actividad te podían entregar. Y para ello, al principio empezaban con una tarea una vez a la semana, pero después calificar a todos era muy complicado. Y además empezó a pedir un seguimiento semanal. ¿Qué les estás dejando? ¿Quién te entregó? ¿Quién no te entregó? ¿Con quién te comunicaste? Llegando al exceso en muchos casos que teníamos que llamar por teléfono a los alumnos que no te estaban entregando. Entonces, igual que ustedes, o sea, era estar trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche y el fin de semana decir, o sea, ya no califico el fin de semana, por favor, el lunes. Y como ir ordenando también a los papás, a los alumnos, en esta entrega de tareas, que además nosotros en artes generalmente ni dejábamos tarea, nunca. Y de repente era una tarea a la semana que además había que estar persiguiéndolos para que te entregaran. Entonces, lo que se empezó a hacer es compactar. Entonces los maestros decían, a ver, veo 2 programas o veo 3 programas y de ahí decido qué programa o qué parte del programa me sirve para yo pedirles un trabajo a los alumnos y con eso me quedo. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, de 3 programas, en alguno hicieron un collage. Y entonces yo, maestra, adapto como la actividad que vi en los programas y me quedo solamente con el collage. O voy a hacer la narración de una historia de lo que está pasando en mi casa. Y generalmente hubo esa tendencia a reducir. Inclusive había maestras, por ejemplo, que mandaban el video con las instrucciones. O sea, era el resumen del resumen. Mandaban la instrucción con la tarea en 5 minutos, hecho en un video que ellas hacían. ¿Por qué? Porque también era mucho más accesible y eso fue también la forma en que se conectaron los maestros. El medio principal fue a través de Classroom, para muchos que era de forma intermitente, y también el uso del WhatsApp. O sea, casi todo el mundo, si no tiene acceso a una computadora, la mayoría de las familias tienen acceso a un teléfono celular, pero no era un teléfono celular de uso para el niño todo el día,
era un teléfono celular compartido con la mamá, con el papá, con el hermanito. Entonces había que reducir al mínimo la demanda, digamos, de trabajos. Y creo que en muchos se centró esto. Y bueno, para los maestros también sintieron que fue más trabajo tener que adecuar sus planeaciones, o sea, les movieron el piso. Tal vez yo pensaba la experiencia de primarias es diferente porque está el maestro que es de todas las materias y puede utilizar como más fácilmente la interdisciplina. Curiosamente, entre más especializado el maestro, y eso también yo lo pude ver, más resistencia a la interdisciplina, porque ellos me decían, es que yo no sé de interdisciplina, yo no tengo capacitación, yo no sé. Sí está interesante, considero que la interdisciplina es fundamental, es relevante, es importante, pero yo no sé cómo trabajar con ella. Necesitaría capacitarme, necesitaría investigar, yo no puedo hablarle a los alumnos de algo que yo desconozco. Y esa era como la visión de los maestros. Sin embargo, fíjense qué curioso que justo la que utilizó más los programas tal cual fue la pedagoga. O sea, la que no era de artes fue la que sí se fue con los programas tal cual. Y decía, los niños hacen unas producciones maravillosas y la interdisciplina abrió la caja de Pandora y eran súper creativos y quien no bailaba cantaba y quien no cantaba actuaba. Y entonces les explotamos sus capacidades y estaba muy entusiasmada con los programas. Creo que era la única muy entusiasmada, curiosamente. Y bueno, también ahí hubo como diversidad, ¿no? La maestra de música también, aún con toda su experiencia en la docencia, ella sí dijo, bueno, fue interesante, yo traté de abrirme. Sin embargo, mis clases, porque ella sí daba clases en línea, decía, yo al principio les pongo las cosas de música, sigo cantando, hago como mis cosas y después comentaban los programas, ¿no? Y bueno, me voy a la parte positiva que es, pues los programas permitieron justo explorar nuevos modos de hacer, tanto en la tecnología, en los recursos que podían tener los niños en casa, materiales, y como recursos también la familia. La familia se incorporó a trabajar, algo inédito, y trabajaron de forma muy entusiasta haciendo cosas. Fue algo bueno para todos. La interdisciplina que se valoró, se veía como algo interesante, los que se atrevieron a explorarla. La educación socioemocional, que eso sí lo valoraron mucho los maestros, que se dieron cuenta que a los niños les faltaba mucho apoyo socioemocional y valoraron que en los programas se empezó a incorporar como esta parte que se hicieron, bueno, yo creo que también sería como relevante retomar esta experiencia, considerando que sería importante la formación de los docentes en la interdisciplina, o sea, como pequeños cursos de capacitación y organizar y seleccionar los materiales, que hubo materiales muy valiosos, pero están un poco inaccesibles para los docentes desde este lado. Tenemos muchísima carga de trabajo y entrar a ver dónde está, o sea, es difícil. Entonces, tal vez como un catálogo que se pudiera hacer, porque hay material muy valioso, pero justamente está mezclado, entonces no sabes cómo de dónde abordarlo, ¿no? Yo justo ya como egresada de la maestría entiendo más, puedo entender como su propuesta, pero para los maestros es poco accesible la propuesta y poco accesible poder buscar y utilizar los materiales, que creo que vale muchísimo la pena echarle una mirada. Los maestros, por ejemplo, sí me decían que consideraban más valiosas las cápsulas que eran disciplinares, que de hecho yo llegué a participar, les comentaba, en estos programas que se hacían para telesecundaria, que eran como disciplinares y que veían a los niños, o sea, los alumnos de secundaria participando, haciendo, y eso era como muy, muy motivante porque lo veían muy, muy cercano. Y bueno, pues yo nada más me quedo con esta idea de recuperar la experiencia. Obviamente fue como todo atropellado, tanto para los que hicieron como para los maestros, como para los alumnos, o sea, para todo fue una experiencia inédita, pero yo creo que hubo material muy, muy rico, una experiencia como rica de ambos lados, para los alumnos, para los maestros, para las familias. Entonces, que valdría la pena considerar que de esa experiencia valdría la pena retomar como ahora en la educación presencial. Gracias. El día de hoy les agradecemos muchísimo
Estamos realmente felices todos los maestros y los egresados de tener estos 20 años y sobre todo darnos cuenta de que tenemos una comunidad de práctica. Y creo que este trabajo de colaboración, de horizontalidad, de diálogo, de compartir con nosotros, de pasión por la enseñanza, de ser sensibles a lo que la educación infantil y todo lo que nos enfrentó la pandemia, tuvo que, diríamos que darse para poder resolver estos problemas es maravilloso. Bueno, pues yo les quiero agradecer. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Educar para transformar.